Hola, hola. Ahora sí, Gastón. ¿Qué pasó? ¿Te Hola. te cagaron con el micrófono? No sé, se ve que hemos tenido problemas técnicos y me quedo sin micrófono. Bueno, pero mientras se escuche, estamos todos de 10. De 10. To- Todo 10, todo 10. De 10, perfecto. ¿Cómo andás? Manu, estuviste hablando un poco con los chicos de lo que pasó con tu parto distóxico. No. Estaba esperando que se conecte un poquito más de gente porque varios han preguntado. Me preguntan por qué no saqué más fotos. Es porque fue un parto de 1 hora. Tenía las dos manos bien adentro. Estaba bastante complicado el asunto y la verdad es que no lo podía largar. O sea, fue realmente un parto que nunca había visto, que nunca había visto tampoco en los libros, nunca lo había leído. Es más o menos como la foto que yo les dije, que yo les pasé, que posteé ayer, pero la parte posterior, o sea, el ternero estaba panza arriba, entre comillas, digamos, el vientre del ternero contra la columna de la vaca, pero excepto, claro, para arriba, excepto la parte posterior del ternero, que se había girado, estaba torcido. O sea, el ternero estaba girado así, la cabeza para un lado Primero y y la cola para el otro. principal, Sí, vamos a arrancar de cero. El ternero estaba en presentación anterior, ¿no? Ya estaba con presentación las. anterior. Perfecto, estaba con las patitas hacia la vulva de la vaca. Estaba Sí. perfecto, ¿eh? Sí. Ujú. Las manos, ¿no? Pero después estaba girado sobre su eje, o sea, de la cintura para Correcto. abajo estaba apuntando para un lado, la cintura, la cabeza estaba apuntando para el otro lado. ¿No? Exacto. Cuando yo hago el tacto vaginal, veo que que el cuello del útero no estaba dilatado. O sea, digamos, no había dilatado. Entraban 4 o 5 dedos, más o menos de este ancho, pero era insuficiente para salir el ternero. Pero la placenta estaba sana, no se había roto. Mm. Entonces hice un tacto rectal, a ver qué encontraba. Cuando hice el tacto rectal, confundí el útero con el rumen, porque estaba a la izquierda y bien arriba. El útero no está en esa posición. Pensé que al primer Claro. tacto pensé que era el rumen. Hasta que me di cuenta que no podía ser, lo volví a revisar a los 10 minutos y bueno, era el útero que estaba flexionado, pero hacia arriba. Yo no sé si seguramente una torsión de uterina torció también el ternero, ¿no? Así que giró el ternero. Es un caso que no es tan común, ¿no? Es una cosa. Nunca, Va, yo nunca escuché me han tocado torsiones completas del útero, pero el ternero gira junto con el útero, no que gire la de mitad. todo, sí. Claro. Así que bueno, esperé 10 minutos más, seguía todo igual, la vaca estaba bastante complicada. Así que bueno, volví por vagina, rompí la bolsa y empecé la extracción forzada. Muchísimo líquido amniótico, muchísimo edema, bastante equinopado. O sea, es Pero algo diferente. Es más, yo cuando lo hablamos con Manu, él no les puede subir una foto de eso porque no lo van a ver en ningún libro. El terreno está torsionado sobre su propio eje también, con sí, la cabeza y las manitos apuntando hacia la columna, ¿sería? correcto, Y sí. la cadera estaba como en una posición, debería ser normal, con la cadera y las patas apuntando hacia el vientre de la madre. O sea, está girado el ternero así, ¿no? Totalmente, Apuntando así todo que para bueno, adelante. por recto pude acomodar la torsión, pude con un poco de fuerza acomodar la torsión posterior, digamos, y el ternero quedó panza arriba, quedó contra el vientre del ternero contra la columna de la madre, pero por lo menos quedó derecho, ¿entendés? Bien, Eh, en esos casos no es recomendable tratar de hacer una cesárea. sí, era sí, cada vez que metía la mano y probaba, la opción era la cesárea, pero si enderezaba el ternero, ya el cuello del útero había dilatado y podía salir. ¿Por qué no preferir la cesárea? Porque es una cirugía más grande, porque vienen días de lluvia donde seguramente esa herida va a estar en contacto con el barro. Entonces con pronóstico de lluvia, a menos que sea, trato no sea cesárea, a menos que no sea necesario en realidad. Y bueno, hoy la vaca está bien, obviamente va a desarrollar probablemente una metritis con tanto manoseo y un ternero y una distosia de esa magnitud, pero no se va a salvar, no tiene ningún problema. De hecho, hoy estaba bastante bien. Perfecto, Así perfecto, que mano. bastante raro. Vos sabés La vaca que está le bien. estaba a comentar a los que se están empezando a sumar. Hoy vamos a hacer un vivo quizás un poco diferente, ¿no? Va a ser un nuevo segmento que estamos por hacer con Manu, que de lo que se trata principalmente en nuestras charlas, es decir, che, vamos a hablar de algún tema en particular, pero busquémosle también un lado un poquito más práctico, ¿tá? O sea, algo más aplicado, más Ujú. hablado, quizás un poco más hablado a lo chuncano, como decimos algunos, Sí, no ir a lo teórico, estrictamente
teórico y poner un PowerPoint, sino lo charlamos, vemos cómo es un tema, ¿está? Pero claro, o sea, es una nueva sección donde vamos a elegir un tema más o menos puntual, según lo que sugieran ustedes también, no hay ningún problema. A veces va a quedar Gastón mejor parado, otras veces voy a quedar yo mejor parado. Es lógico, cada uno sabe de cosas distintas, como nos pasa a todos. Pero bueno, me tocará entrevistarte, Gastón, en el próximo tema, no sé, o aportar alguna cosa. Bueno, Pero, para los que bueno, se están escuchando, Manu en este momento, Manu ha sido ayudante de parasitología, entonces elegimos este tema más para que un ayudante de parasitología de años y aparte un médico veterinario que ya aplica lo que es la parasitología en su día a día, elegimos este tema porque es un muy buen tema para poder arrancar. claro, les aviso a los de la cátedra Parásito de la Facultad de Esperanza que si siguen en el tema, obviamente van a tener la teoría muchísimo más fresca que yo, que me tengan un poquito de piedad, porque hace varios años que no estoy tan en el tema. Pero bueno, sí la parte práctica, obviamente. La idea es que no solamente nosotros los que estamos acá vamos a ir interactuando con ustedes, sino que aquellos Hola, que Rafa. también saben de parasitología, saben un montón de parasitología, porque hay gente que la verdad que le apasiona, es una materia que la verdad que hay mucha gente que la agarra y una pasión total, vayan sumando sus tips, sus pequeños datos para que los que todavía están empezando a ver o hay muchas cosas que no vieron, los pueden llegar a utilizar. Es más, hay muchos chicos que están por rendir parasitología y están viendo este video. Así que ahí está Katia que mañana rinde final y un par de chicas más me decían que tenían parciales en estos días. Así que, bueno, lógico, ¿no? Claro. Así que entre todos, entre nosotros dos y los 164 personas que están viendo en este momento del programa, vamos a armar un tema en particular. ¿Les parece? Bueno, genial. ¿Todos saben lo que es un parásito? ¿Eso queda claro? Vos, Gastón, me imagino que sí, ya lo rendiste. Pero no sé si todo el mundo lo sabe. Mañana rendimos, dice Juan Cruz. Bueno, Juan Cruz, espero que sepa lo que es un parásito, por lo menos. Ajá. ¿Cómo sería la definición? Yo no quiero que vayas a buscar a Google, sino una definición chuncana de parásito. Un parásito es una forma, el parasitismo es una forma de ganarse la vida. ¿Me entendés? Que depende de, claro, o sea, es cuando un ser vivo vive a expensa del otro sin provocarle la muerte, provocándole un daño, pero sin provocarle la muerte. ¿Ok? El caso más, bueno, caso cualquiera, una mosca que chupa sangre, puede ser un parásito intestinal, puede ser un montón de ejemplos, pero esa es la definición de parasitismo, en realidad. Claro, uno que vive de otro, pero ojo, cuidado, que puede ser que si el beneficio es mutuo, es una simbiosis. No es un parasitismo, ¿ok? En este caso, uno es favorecido y otro es perjudicado. Eso es sin provocar la muerte, al menos en condiciones naturales. Obviamente a veces los parásitos matan, pero son cuestiones puntuales, digamos. Ajá. Claro. Es como, yo por ahí buscándolo en Google podría llegar a encontrar que el parasitismo es como un tipo que tiene 45 años y vive con su madre de 80, en la casa de su madre. ¿Está? Sí. Bueno. Dos maneras. Si los dos viven con la jubilación de la madre, es un parasitismo. Es un parasitismo, por supuesto. Y la jubilación de la madre no le alcanza a ella y el tipo, aparte de vivir con ella, le aporta de su sueldo, ahí sería como un estilo de simbiosis, ¿está? Vamos por ahí. Claro, ¿no? Claro. Perfecto. De hecho, la definición de parásitos creo que era de la antigua Grecia, donde parásito significa al lado de la comida, ¿no es cierto? Era un nombre asignado a los que cuidaban los graneros con comida. De ahí sale el nombre de parásitos. Perfecto. ¿Okay? Entonces, lo que ya sabemos es que por lo menos la definición de parásitos, y hay diferentes tipos de parásitos. Los que más conocemos... Hay un montón de clasificaciones distintas. O sea, tenemos una gran clasificación que es parásito externo o interno. Eso queda claro para todos, me imagino. Y después lo puedes clasificar también por familias, o sea, por filoma en realidad, por su cercanía filogenética, ¿ok? Claro, por familia, sí. Che, Connie dice que los estudiantes son parásitos hasta que tengan trabajo. No, si les va bien, no. Si les va bien es una inversión, ¿no? Claro. Aparte, si nosotros terminamos la carrera y después les empezamos a devolver a nuestros padres, bueno, ahí sería un estilo de simbiosis, algo que no pasa. Pero no importa. No conozco a nadie que haya pasado, pero bueno. Pero los padres siguen confiando en eso, ¿viste?
Bueno, entonces si lo dividimos por filum, ¿cómo estarían divididos los parásitos? Esto vamos a agarrarlos con pinzas, ¿está? Quizás para muchos van a ser fácil, pero a mi parecer, la primera vez que me dijeron los filum, fue como que me largaron tres, cuatro nombres que ni siquiera me podía acordar los nombres, ¿entendés? No, Entonces, no, más vale, más vale. Pero una de las preguntas que me hicieron hoy es ¿por qué hay tantos parásitos? Pobre chica debe estar saturada de nombres en latín, ¿viste? Pero bueno, es lógico, sean los más importantes, claro que sí. Y hay un montón de los que dieron, creo que la mayoría de los que dieron, de los que me dieron, nunca los vi. Pero bueno, uno trata de generalizar porque no sabe con qué va a salir después en su rubro, digamos, laboral. Así que, bueno, sí, hay varios filos importantes. Tenemos el filo apicomplexa, no sé si te acordás, que son unicelulares, hasta ahí ujú. está bien. Después tenés pluricelulares, como son los platilmintos, los nematodos, no sé si hasta ahí, me imagino que hasta ahí estamos todos más o menos lo saben, ¿no? Un platilminto es un gusano plano, un nemato es un gusano redondo. Después tenés otro tipo de parásitos mucho más evolucionados, que son los artrópodos y los pentastomidas. ¿Hasta ahí todo bien? Ujú. Bien, vamos de a poco. Entonces, Ok. arrancamos. Cuando yo vi la primera vez apicomplexa, me quedé como, ¡pah! Es como, no sabes qué carajo es apicomplexa, ¿tá? Pero en realidad es un parásito, es ahí es donde entran los protozoos. Ujú. Es un parásito unicelular, es chiquitito. El protozoo es como no sé, sería como una bacteria, se comporta como una bacteria, No, pero es un no, parásito, no es una bacteria, pero tiene el tamaño, va un poquito más grande, es un mucho más grande, animal, obvio. es un animal, ¿Ah? es un animal, digo, Sí, es eucariota, sí, ¿ok? sí, pero a lo que va es que no es un gusano, a eso voy, no es un No, gusano. no, 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 o Porque es sea, chiquitito, podría entrar hasta dentro de un glóbulo rojo, ¿entienden? Es algo diferente. totalmente, o sea, es algo que vi varios chicos que preguntaron como asumiendo que todos los parásitos son gusanos, y la verdad que no, el parasitismo no tiene que ver con una forma física, sino con una forma de ganarse la vida, como decía, de la manera en que obtienen su alimento, ¿ok? O sea, después parásitos vas a encontrar de todas las formas posibles, pero no tiene nada que ver con un estereotipo, digamos, con una forma física definida, ¿ok? Perfecto. Después Bien. vas por el lado de los Sí. platelmintos, Ujú, ujú. ¿tá? Que tenés. Nemat, Tenés no, los céstodos. tremátodes, dentro, o sea, dentro del filo platilminto tenés dos grandes grupos que son los céstodes y los tremátodes, ¿no? Los céstodes son las clásicas lombrices largas, tipo lombriz solitaria, que le llaman en el campo, y los céstodes no son, perdón, los tremátodes no hay tantos ejemplos, el que nos importa a nosotros es la fasciola, ¿no? Fasciola hepática, ¿ok? ¿Tá? Ujú. Lo importante es que estos dos son aplanados. Esa es la diferencia que en realidad tienen con los demás. Son Son aplanados, aplanaditos. son aplanaditos, es la gran diferencia. Bueno, obviamente después tiene aparatos digestivos, reproductores, etcétera, mucho más finos, distintos entre nematodos y Ujú. platilmintos, pero a grandes rasgos, así digamos, como para que dé una regla general, son aplanados, pero los tremátodes están compuestos por un único cuerpo, digamos, y los cestodes son cadenas formados por distintas subunidades, entre comillas, que son digamos, como que dentro de cada partecita tienen todos los órganos que necesitan, ¿ok? Son Claro. entonces Entonces, técnicamente, formados por subunidades. si yo veo un céstodo, a diferencia de un tremátodo, por lo menos la fasciola es aplanadita, pero tiene una forma de hoja, sería. En cambio, los Sí, otros correcto. generalmente son más forma como de gusano, pero aplanado. Una Sí, cinta, es una como se cinta, podría digamos. decir. Sí, sí. Y algunos son tan cortos que ni siquiera parecen una cinta, ¿no? Como Anoplocephala de caballo, ¿ok? Bien. Bien. Después siguen. Digamos, hablando de animales menos evolucionados a más evolucionados, diría que los artrópodos. Bien, ¿Ok? nos faltan los nematos, ya lo dijiste, los artrópodos, sí. Sí, también nos faltaban los acantocéfalos, en realidad en el medio, que hay un único ejemplo, que es el macrocatorrinco del cerdo, que en realidad tiene... Ah, no, perdón, nematodes no dije. No, 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 perdón, no hablé de No, no lo nematodes. Vamos dijiste. por partes. Nematodes, después de platielmintos. Son gusanos redondos, de distinto tamaño, obviamente, depende de la especie, pero que tienen cierta complejidad mayor que los céstodes, ¿no? Son de dimorfismo sexual, o sea, ya hay machos y hembras, en los céstodes son hermafroditas, y tienen aparato digestivo, tienen distintos órganos un poquito más evolucionados.
¿ok? Claro, para guía básica, el nemátodo o nematode es el famoso fideo, sería, ¿no? El que se parece a un fideo, porque Lo- vendría a ser como más, ¿cómo se podría decir? Más, eso que, eh, eso que son todos tallarines blancos iguales, todos iguales, y claro, tenemos los que diferenciar en tallarines, no el son aplanados. práctico de parásito, exacto. Bueno, Si vos perdón, ves sexto, un que tengo tallarín, entendido, perdón, aguantar el contexto, porque están preguntando lo mismo. Sexto creo que que es lo normal, que es digamos, que es lo correcto. Sexto me suena a alguna latinización o algo que ha, digamos, quedado dando vuelta en español, pero es sexto para mí por lo menos, ¿eh? No sé. bien, Bien. Sí, los, los nematodes son los... Sí, ya me está comiendo justo. Son los gusanos redondos, son muy parecidos, tienen un montón de tamaños distintos, pero bueno, son difíciles de diferenciar, sobre todo en gastroenteritis verminosa de la vaca, que son muy parecidos en tamaño y en forma, ¿no? Y en color. dictiofima, para lo que están poniendo dictiofima, sí, creo, si no estoy mal, creo que era considerado uno de los nematodos más grandes, si no era el más grande Sí, de todos, ¿sí? 80-90 centímetros, sí, sí, sí. Dictiofima, ya que tiramos un dato interesante, dictiofima lo que tiene, dictiofima renale, es un nematodo, así como como el gusano, que el adulto se sitúa en el riñón de los perros, Ujú, ¿tá? ujú. Entonces, perras, y desde ahí es donde va alargando los huevos y se liberan por la orina del perro. Les produce unas lesiones muy grandes en el riñón, pierden el riñón y obviamente que el perro termina muriendo. Es un parásito muy conocido. Ujú, ujú, exacto. Che, ¿por dónde estábamos? Nematodes, bueno, terminamos con los Bien. nematodos entonces, seguiría con, bueno, los acantocéfalos, que son también un gusano redondo, que es bastante confundido con los nematodes, con el ascari y el cerdo, con el ascarizum, pero la gran Mm. diferencia es que el acantocéfalo tiene una forma de prenderse el intestino, ¿ok? O sea, se adhiere a la pared intestinal del cerdo, en cambio el ascaris está suelto, está flotando, nadando por ahí. Esa es la gran diferencia. Después son muy parecidos. Obviamente tiene su probóscide, digamos, para adherirse al intestino. Como único ejemplo de acantocéfalo que yo sepa, por lo menos que me hayan dado, es ese. Sí, Y salteando después de Phylum, tenemos los artrópodos, ¿no? sí, tenemos los artrópodos, están los ácaros dentro de los artrópodos. Sí, entre los artrópodos tenemos ácaros y tenemos insectos, como grandes grupos también, subdivisiones Ujú. de los artrópodos, ¿no? Los insectos tienen 6 patas, los ácaros tienen 8. Eh, ¿Cuál es la cuestión? Es que el nombre de Phylum significa patas articuladas, no sé por qué, pero bueno, obviamente porque las tienen, pero, pero no Ujú. sé, otros animales también las tienen, no entran en esa definición. El asunto que es lo que conocemos como insectos y artrópodos en general, ¿no? Y después nos quedan los pentastomidos, que creo que es el último, que es una especie de artrópodo involucionado que ha perdido las extremidades. No sé si te acuerdas de eso. Ese no me lo acuerdo bien. Eh, por- Ahí están poniendo Aemonchus es nemátodo. la moco es un nemato, sí. Nemato de la vaca y la oveja. Sí, dipteros, sí. Les quiero ir contestando mientras van abriendo. Sí, van viendo. Bueno, sí. Dijiste, quiero que repita lo de las patas, de los ácaros. No, no, ¿Cuántas? bueno, los insectos, que son una subdivisión, una clase dentro del filo artrópoda, tiene 6 patas, por lo menos su Ujú. forma adulta. Hola, Flor, ¿cómo andas? Los ácaros tienen 8, ¿ok? También su forma adulta al menos, las larvas no. Bien, ¿Está? Bien. perfecto. Algo para anotar porque es algo que pueden llegar a preguntarles. Así que, Ahí sí. Martín pregunta, ¿los huevos amarillos que tienen los caballos en el pelo, en manos y patas, son parásitos o son huevos de gasterófilos? Sí, son parásitos. ¿Ok? A ver, bueno, pero el gasterófilo sí, es un coso, una mosca. Es un insecto, sí, tal cual. ¿Sí? Una mosca. Ujú, ujú. Que se encuentra, el gasterófilo lo que tiene de interesante es que se encuentran las larvas dentro del estómago de los equinos y en realidad es la larva de una mosca. ¿tá? Sí, en Es realidad una, es una miasis interna, ¿no?
La miasis, sí, Ujú. es una miasis diferente a todas las miasis, por eso uno puede ver, o sea, se puede llegar a confundir, porque uno piensa que las miasis son todas externas y en realidad el equino es bastante común. Pero, Bien, bien, genial. Así que bueno, ese es el pequeño resumen que tengo de clasificación de parásitos. No sé si vos querés aportar algún otro, creo que no me olvidé de ninguno, no, los estamos filosomas esos. perfectos, perfectos. Ujú. Sí, Coenurus cerebralis es de coso, es un cesto, es una, ahí están poniendo, sí, es una, oh, ¿quién lo producía? Ya se me ha cruzado en todos los... Ay Dios, ya me va a salir. La forma larvaria, si vos de... Los coenuros y lo, tengo el otro, que se, bueno, lo vamos a decir seguramente si me va a cruzar. ¿De quinococos decís vos? Sí, Ujú. ¿existen parásitos en grandes animales? Sí, existen, y la mayoría que estamos diciendo ahora son todos grandes animales. Bueno, Manu, una vez más o menos que ya pudimos Gracias, decir, sí, gracias Flor, Multiceps. perfecto, gracias. Ahí estaba. Una vez que ya sabemos más o menos lo que son los parásitos, que eso tiene Tengo la multi. formita de Ajá. pizza o la formita de ¿cómo se llama? El FIDE o todo lo que sea, hay algo importante que es el tema de cómo reconocer qué es cada uno, ¿no? Porque uno no sabe, uno no puede ver dentro del animal que está saliendo, a menos que salga, ¿no? Sí, o una necropsia, ¿no? Una Que es es una una forma, necropsia. que es una forma de diagnóstico. Ujú. Bien. Una necropsia, Eh, sí. bueno, sí, y después tenés métodos indirectos, ¿no es cierto? Como puede ser tratar por métodos indirectos de laboratorio, de identificar o cuantificar o estimar la cantidad de parásitos que tiene un animal, ¿no? Buscamos la forma de excreción que tienen esos huevos, que en el caso de los grandes animales usamos eh, distintas técnicas de flotación y sedimentación que concentran esos huevos que están en la bosta y cuantificamos en algunos la cantidad de huevos que tienen y atribuimos ese recuento que es HPG a huevos por gramo a una cierta cantidad de más o menos parásitos. Bueno, ¿Ok? bueno, lo vamos a revisar un poco. Dale. Pac. Para hacer el diagnóstico, lo primero que tenemos que ver es, vamos a dividirlo en dos, ¿está? Y como lo dieron en todos lados, es o la parte cuantitativa o la parte cualitativa, ¿está? Cuando Correcto, hablan sí. de quali, es de cuál, ¿está? ¿Cuál? Ujú. ¿Qué parásito es? ¿Cuál veo? No, no cuento cuántos hay, no me interesa saber cuál. Porque hay veces que el hecho de saber que ya hay un parásito es suficiente, ¿está? Entonces, ¿cuál? Para saber cuál hay algunas maneras, ¿está? Por ejemplo, una de las que se utilizan, por ejemplo, en equinos, en perros también, es la de la cinta. Hay Sí. una cinta Scotch o la de Graham, le saben decir Graham, Ujú. eh, que Ujú. corresponde a un parásito en particular que es el Oxyurus, en el caballo es el Oxyurus X, que Ujú. libera, sale el parásito afuera, pone los huevos todos en la zona perineal del animal y eso produce que el animal, esos huevos que están ahí en la zona perineal, hace que el animal se rasque, ¿tá? Que le Ujú. produce mucho prurito ahí. Entonces, para Sí. nosotros confirmar el diagnóstico, directamente pegamos una cinta en la zona perineal y sacamos, así, y te Ujú. quedan todos los huevos pegados en la cinta, después lo pones en el microscopio Y una y te das observación directa. Ujú. Correcto. identificación. Solamente verlo es suficiente. No hace falta Bueno, pero contar cuántos huevos hay. no, pero es un caso bien diferenciable porque ese tipo de huevos en el caballo lo produce un único parásito. El problema es cuando varias especies de parásitos producen un huevo que es igual al otro. ¿Entendés? Entonces, ese método nos va a servir solamente para cuantificar, pero no para diferenciar la especie que tiene dentro de Claro. la vaca o la oveja. ¿Ok? Ahí hablamos de nematodes indiferenciados. Digo nematodes porque es lo más común que vemos, ¿ok? Entonces, en ese caso de que tengamos un HPG, podemos, como decís vos, eh, identificar algunos porque son inconfundibles y para otros hace falta una técnica distinta que es el cultivo de esos huevos hasta que se desarrollan a larvas y una vez que están en forma de larva, 10 a 15 días después, los diferenciamos, ¿ok? Perfecto, perfecto. Y cultivo de larvas. Ujú. De hecho, yo estoy haciendo También, uno de quino, de un cólico quino que lamentablemente no filmé, pero fue fabuloso. Un cólico quino de un animal que nunca había sido desparasitado, tenía como 10 años en la yegua, pero no había sido nunca desparasitada. Y bueno, por suerte fue un cólico leve, pero ya que no había sido nunca desparasitada, me llevé una muestra y tenía recuentos altísimos a simple vista nomás se notaba
mejor dicho, con un método directo se notaba que había un montón de huevos, así que directamente los cultivé y estoy esperándolo. ¿Qué querés, ganas larvas? Claro. Vos sabés que, bueno, dijimos, la parte, en cuanto a lo que es algo así, de solamente ver cualitativo, tenés eso, la cinta, la famosa cinta que acá el veterinario rural, el Javito, nos dice que se reían, sino también simple, o sea, por ejemplo, cuando la más común es poner el termómetro bajo el microscopio o poner lo que tengas bajo el microscopio y ver, ¿viste? Es algo rápido como para ver, pero no es muy, o sea, no es lo mejor que puede llegar a hacer. Pero eso es solamente para ver si hay algo. Sí, perdón, ¿no? Y otra cuestión que ahí Manuel aclara también, tenés que ver los potenciales bióticos de cada parásito, o sea, la capacidad de poner huevos que tiene cada parásito por día. Entonces, si Sí, tenés un hemonco que pone 10.000 huevos por día, puede hacerte un HPG altísimo, con muy poca cantidad de parásitos, y otras especies que ponen muchísimos menos huevos, como un Esophagostomum, puede tener un montón de parásitos y darte un HPG similar a unos pocos hemoncos. Entonces también, para ayudar a diferenciar eso, hacer un cultivo de larvas. sí, 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 sí. Ahí están poniendo anuncios altos y obiosis. Acá pusieron. Hemoncos Déjame ver. altos, sí, Bueno, claro. sí. Y bueno, creo que de De 5.000 cualitativo, a 10.000, correcto. Ujú. de cuantitativo ya la dijiste. ¿Cuál dijiste? ¿Dijiste McMaster? No, 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 ¿Nombraste? no dije ninguno, no, no, en McMaster, que usamos una camarita en la cual sabemos la capacidad que tiene y diluimos una capacidad, una pequeña cantidad de bosta que medimos en 2, 3, 4, 5 gramos de bosta, cada gramo con 20 mililitros de una solución de alta densidad que los haga flotar. Entonces la camarita, para los que no la conocen, tiene una capa de vidrio de plástico en realidad arriba, y eso hace que los huevos floten y se peguen contra el plástico superior. Entonces podemos contarlos ahí. Al saber la capacidad que tiene esa cámara, sabemos por qué factor multiplicarlo. Y eso nos va a dar Ujú. un estimado de huevos por gramo de HPG. Claro, claro. ¿Ok? O sea, técnicamente, esto cuantitativo es de cuánto, ¿está? Entonces, con eso, con la camarita detrás de McMaster, podemos ver cuántos gramos, estimativo, Ujú. cuántos huevos por gramo vamos a tener, ¿está? Y de Exacto, sí. ahí, cada profesional actúa, ¿no? La mayoría de las veces, esto se puede hacer con muestras de un animal, en caso de vacas, se pueden hacer con muestras de cada animal, pero generalmente son muestras poblacionales, y de ahí Sí. pueden tomar decisiones de si se desparasita cierto animal o no. ¿Tá? Generalmente esto se trata siempre de tener una línea a partir de cuántos huevos empezamos a desparasitar y en cuántos no. Y Ujú. cada profesional, quizás muchos de los que están acá hoy opinando, tiene su propio criterio a partir de cuántos huevos desparasita y cuántos no. Sin duda que sí, por supuesto. También depende del grupo de animales afectado, no es lo mismo animales en crecimiento y jóvenes que animales adultos. Eso significa un cuadro totalmente distinto. Yo en mi Acá. caso, animales adultos, no he visto casi nunca, por no decir nunca porque no es cierto, pero casi nunca lo he visto en HPG altos en animales adultos, por ejemplo. En cambio, es algo bastante, relativamente común en animales jóvenes. Claro. A ver, una vez que estamos todos acá, están poniendo mucho el tema Y de la época del año, resistencia, seguro. aprovecho para meter una de las preguntas que siempre estaban comentando antes de hacer el vivo, el tema de la resistencia, ¿está? Y por qué el tema de ver el huevo, por qué contamos la cantidad de huevos por gramo en materia fecal y por qué hay una línea y a partir de tantos huevos voy a desparasitar y a partir de cuántos huevos no. ¿Por qué? Porque vos tenés que, si vos limpiás a todos los animales de parásitos durante un largo tiempo, la inmunidad contra parásitos por lo general no es muy duradera, depende de los parásitos, pero no es como en otras enfermedades. Entonces, si vos matás a todos los parásitos y lo mantenés totalmente limpio, no va a haber una estimulación del sistema inmune, como si hay pocos que sabemos que no producen patología, pero van a estimular la defensa del organismo para seguir luchando contra esos parásitos, ¿ok? Aparte, sí, aparte lo que uno tiene que tratar de hacer es también, dentro de la... Hay que entender primero y principal que los parásitos van a estar siempre y Ujú. que esto de andar poniendo, desparasitando todos los animales, tratando de quedar cero parásitos, eso no existe, ¿verdad? Entonces, el hecho de poner una línea
y algunos animales, los que tienen menos parásitos, menos huevos por gramo, no lo desparasitamos, también genera que esos adultos que tienen ahí esas vacas o lo que sea, liberen huevos que sean susceptibles al antiparasitario, ¿está? Ujú, ujú. Entonces vos tratás de mantener en el campo una población de parásitos que vos podés controlar. Correcto, Eso porque es hay campos que son resistentes a varios grupos de antiparasitarios, ¿no? Entonces te vas quedando sin opciones realmente. Y hay test de resistencia que están buenos. Yo hice uno, pero justo el que hicimos no tenía cantidad de HPG suficiente como para que como para que funcione el estudio, así que me quedé con las ganas. Pero básicamente es dividir la población, tomar muestras de la población, dividirla en varios grupos con tratamiento distinto, medir el HPG de cada uno, tratarlos con cada uno de los grupos y ver después a qué hubo resistencia y a qué no. ¿Ok? claro. Entonces, Claro. está bueno. Lo que pasa es que es bastante complicado de hacer. Sí, son tratamientos selectivos, donde uno también va dividiendo a la población, porque están poniendo acá población de refugio, todo lo que sea. Entonces, mantener todo este tipo hacer todo este tipo de movimientos con los animales, desparasitando a algunos, desparasitando a otros, es una utilización de los antiparasitarios consciente, ¿tá? Es algo Ujú. que se debe apuntar y tratar de, o sea, generalmente esto, el tema de la resistencia de los parásitos hacia los antiparasitarios, es porque se utilizaron así masivamente y buscamos matar todo con todo. El ejemplo clásico de la ivermectina. Sí, Sí, lo que mató a la ivermectina es que era barata y fácil de aplicar, ¿no? Entonces, es bueno. pero claro que sí. Entonces, y bueno, ya que estábamos, le ponemos una. Y eso fue lo que generó la resistencia, por supuesto. Así que bastante complicado. Hoy yo ivermectina no uso, solamente uso para tratar la osteoartritis hipobiótica. ¿M? Y es lo único que para lo que me ha quedado tratar al principio de los veranos, de los calores del verano, cuando empieza a hacer hipobiosis osteoartritis, ahí hago un tratamiento. Después no la uso, no tengo buenos resultados. Claro. Perfecto, Manu. Varias cosas que fueron poniendo, que una de las cosas que les llamaba la atención de los parásitos es la pérdida de peso que producen bovinos. Y más Sí. que nada vos que laburás con eso, ¿qué podés decir al respecto? ¿Se ve, se nota? Se ve Mucho? muchísimo. ¿Sabés cuándo se ve mucho? O sea, cuando la carga parasitaria es grande, vos tenés el animal que está con el perielsuto, que evidentemente ha perdido o no ha ganado peso, que está con una diarrea que es difícil de cortar. ¿Sabés cuándo se ve mucho? Manu, el pelo hirsuto es el pelo, está El como pelo quebrado. feo, quebradizo, casi como enrulado, o sea, no te da un aspecto de sano, de ese pelo Claro, brilloso y cortito. Bueno, ¿sabés cuándo se generalmente ve? por falta de proteína se da. Correcto. No, por supuesto, ahí está Javier de Veterinario Rural. La mayor pérdida de plata, de dinero, es la subclínica. El parásito no mata tantos animales como lo que te hace perder en kilos. Eso sin duda que sí. Pero ¿sabes dónde se Ujú. ve mucho el efecto de los parásitos? Al primer parto. Bien, eso no sabía, a Por, ver. y por el tamaño de la cadera. Un animal que está que los meses le dan para recibir el primer servicio y el toro, digamos, no es grande, no es factor toro, pero creció más o menos bien por afuera, tuvo un crecimiento que compensó, pero la caderita le quedó chiquito, los huesos quedaron chiquititos, ¿me entendés? Mm, Y bueno, y por lo general esos animales se tracan, tienen distosia. Y puede ser tanto parásito como una falta de aporte de proteínas en el crecimiento también, claro que sí, una falta de comida también produce lo mismo. Pero muchas veces estoy seguro que son efectos de parásitos y otras enfermedades que terminan repercutiendo cuando te importa el tamaño de los huesos y la cadera, que es en el primer parto. interesante, interesante. No lo Ujú, sabía, muy, muy bueno el dato. ujú. Eh, bueno, y se nota el tema en bovino, una de las cosas ¿Sí? que les había sorprendido. Eh, Yo, por a ejemplo, ver, en el campo de mis viejos hace 10 años que no desparasitamos. bien, ¿cómo haces? ¿Cómo te manejas sin desparasitar? A ver. Bueno, sigo haciendo muestras de HPG, digamos, por las dudas no bajo la guardia, aunque ahora las hago cada vez menos frecuente. Pero por el sistema, ¿viste? Por el sistema no tienen forma no es que no tienen forma, es difícil que encuentren parásitos, porque son animales que comen en comederos, que hacen un pastoreo algunas épocas del año, después esa avena o ese verdeo de invierno va a ser dedicado a otra cosa, donde el parásito, la larva no puede sobrevivir. Entonces cortás el ciclo en distintos puntos y es difícil que carguen el parásito. Y hasta ahora me va funcionando.
Que Primero, una vuelta tuvimos hace 6 o 7 años, miento, no hace 6 años, hace 5 o 6 años, un brote con sospecha de parásito pulmonar, de dictiocaulosis, sí. y así digamos, por varios animales con signología, y estábamos tan apurados y tan nerviosos por el caso que se desparasitó igual, y frenó. Pero la verdad que no tengo pruebas tampoco de que hayan sido parásitos. Perfecto. Una de las cosas que quiero aclarar que está, la verdad que Manu lo que estás diciendo está muy bueno para los que están a full con parasitología. Ujú. El tema de los parásitos, aparte de lo que nosotros estamos hablando con respecto a la resistencia, el animal y todo, es el ambiente, Sí, principalmente el claro. ambiente. Esto es la Ujú, manera que Manu está sobrellevando la situación en su campo. ¿Por ujú, qué? En los campos, vos generalmente mandás a las vacas a comer a una pastura, ¿no? Vamos ujú. a sacar de lado los comederos en este momento. Sí, Largás el animal a una pastura. Si vos largás sí, el animal a una avena que es nueva, o sea, la avena todos los años la va a tener que hacer, la va a tener que correcto. sembrar. Y Sí. vos largas un animal a una avena que es nueva, se entiende que no tiene parásitos. ¿Por qué? Porque la tierra se movió, porque tuviste que Porque las sembrar, tuvo larvas, agua. porque las larvas de esos nematodes, principalmente estamos hablando de nematodes, ¿no? Tienen un tiempo de vida de supervivencia y son sensibles a condiciones ambientales. Entonces, si vos, sobre todo al sol y a la desecación, entonces, si vos tenés en cierto momento del año una pastura que no, perdón, no tuvo pasto ese potrero, entonces es difícil que las larvas sobrevivan. En el caso de vos decís una avena de primer pastoreo, no hay larvas, porque nunca hubo animales que contaminen esa pastura. Y sí, Claro. claro, eso es una medida segura. ¿Mm? Pero en otros casos No, tenés pasturas que duran por muchos años, por ejemplo, la alfalfa o las consociadas. Bueno, hay un sí. montón de tipos de pastos que pueden durar por muchos años y esas son pasturas que generalmente Vos se van pensás, contaminando pero vos continuamente pensás, y pero pensá en esto también. Cuando yo te dije que las larvas están en el pasto, la mayoría de las larvas están en la parte de abajo del pasto, no en la parte de arriba. Entonces, así. mientras más cercano coma el animal al piso y mientras más cercano coma a las bostas de los compañeros, más chance de levantar larvas. Entonces, la oferta forrajera, o sea, la cantidad de pasto que tenga disponible el animal, va a ser inversamente proporcional a la cantidad de parásitos. O dicho de otra forma, mientras más pasto, menos parásito para comer. Entonces Es también depende cierto. mucho de eso. Ahora, si vos ves un potrero, porque a veces pasás por un campo y están comiendo con los dientitos, apenas pueden juntar con la lengua el pasto que está en el piso, y están comiendo lo más cercano de la bosta posible porque no hay otro pasto, ahí tenés una alta carga parasitaria. ¿Me entendés? Perfecto, mejor imposible, mejor Bien. imposible. Así que, para que vaya quedando un poco claro, en tema ambiental, acá lo pusieron, 90% de ambiente pusieron, y quizás sí, en muchos lados se puede leer lo mismo, ¿está? El ambiente en todo, casi todo en la Ahora, parte de participación. imagínate este panorama. Si el 90% de los animales están en el ambiente, vos solamente estás tratando o matando el 10% de los parásitos de tu campo, los que están sobre los Ujú. animales. Fantástico, mataste y le dejaste limpia la vaca o el ternero. Vuelve al campo. ¿Cuánto tarda en cargar parásitos de vuelta? Un par de días. Esos parásitos tardan 20 a 30 días en crecer, según la época del año, ¿no es cierto? Ujú. Entonces no hay antiparasitario que te alcance. A los 30 días tenés que desparasitar de vuelta. O sea, caes en el mismo, en el uso, digamos, de los antiparasitarios porque la carga a la cual levantan todos los días es altísima. Perfecto. Manu, vos sabés que, bueno, una vez hablado un poco esto de lo que es el parásito y la aplicación, ¿no? En los campos, de cómo se puede ir manejando. Quizás también una de las curiosidades que pusieron fue Ujú. que existen los hemoparásitos. ¿Tá? ¿Qué sería Sí. un hemoparásito y cómo se puede ver, hacer cuenta? ¿Se pueden encontrar en perros, se pueden encontrar en vacas? ¿Cómo es un hemoparásito? Un hemoparásito es un parásito que parasita el glóbulo rojo, o sea que se encuentra dentro del glóbulo rojo. Hay varios, ¿no es cierto? El problema es que pueden, o sea, producen una anemia cuando rompen el glóbulo rojo o cuando el sistema inmune detecta que hay un parásito adentro, que son las anemias, digamos, las hemólisis intravasculares y extravasculares que producen esos tipos de parásitos. Entonces, cuando un parásito parasita un glóbulo rojo, lo afecta en su desempeño y encima el cuerpo trata de sacárselo de encima y formar nuevos glóbulos rojos. ¿Okay? El Ujú. caso más común que se ve, que seguramente por ese lado venía la pregunta, es la babesia, ¿no?
La babesia, la Claro. tristeza bovina, la que transmite las garrapatas. Bueno, pero es un parásito, un hemoparásito, o sea, se mete dentro de la célula, se multiplica y produce en ese caso, en el caso de las babesias, un daño al glóbulo rojo. Y creo, tengo entendido que en parte también es sacado el glóbulo rojo de la circulación por el sistema inmune. ¿Por casualidad no tenés una foto Está de bien, algún caso de cabeza espera que a mano? ahí están Seba, compañero de cátedra, y Florencia, profesora mía de la cátedra de parásitos, que tiene razón, no son solamente los parásitos intracelulares, puede haber extracelulares, como el trypanosoma, correcto. Perfecto, perfecto. Entonces, es bastante común, se ve en vacas. Perdón, eh, le hago una pregunta a Seba y a Florencia porque siempre discutimos esto. El anaplasma, la anaplasmosis, la rickettsia, ¿la consideran o no la consideran parásito? Porque si ibas a bacterio te decían que no, si ibas a otra cátedra te decían que sí, y andaba ahí siempre, siempre me quedó la duda. Si la consideran o no, 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 no. anaplasmosis como un hemoparásito. Ok, perdón. Bueno, ahí pusieron Boophilus. Sí, ¿Qué es lo que es el Boophilus? el boófilo es el nombre antiguo del Rhipicephalus sanguineus, que es una garrapata de la vaca. ¿Ok? El nombre del género anterior del Rhipicephalus. Es una garrapata, bueno, ahí dice Florencia que no, hay otros que dicen que sí, pero bueno, sí es una bacteria, pero la pregunta es si es Es un materia, parásito o no. sí. Porque, bueno, había varios profesores discutiendo en mi época. Bueno, listo, definimos entonces que no es parásito. El Bobófilos es una garrapata que tiene un ciclo de un hospedador, o sea, significa que todos los estadios de la garrapata se pueden desarrollar sobre un solo animal, en este caso el bovino, y nos interesa por dos cuestiones, porque chupa sangre a la vaca y porque transmite enfermedades Ujú. que produce, que parasitan glóbulos rojos, en este caso la babesia no, y el anaplasma, que no sería un parásito, pero también es una infección de los glóbulos rojos. Sí, es un gran tema. Perfecto. Ujú. Ripicéfalos sanguíneos, la Ripicéfalo garrapata. sanguíneo. Claro, eso es interesante. ¿Por qué? Porque la garrapata, esta transmite lo que es la babesia. Ujú. Entonces, Y el eh, anaplasma. y anaplasma, y Ujú. entonces hay lugares del país donde no llega a estar, no se llega a encontrar la garrapata, entonces no hay prevalencia de la enfermedad, o sea, de la babesia, de lo que sería la tristeza bovina. Y hay lugares, eso es de acuerdo a las temperaturas, ¿no? De las zonas del país con las diferentes temperaturas, ¿no? Sí, sí, o sea, donde las condiciones ambientales se dan favorables para que se desarrolle la garrapata. Perfecto. El Entonces, Rhipicephalus microplus, ¿eh? Perdón, ¿dije ¿ah? sanguíneos? No, no, sanguíneos, puedo haber dicho Rhipicephalus sanguíneos. No, es microplus. Ah, Eh, microclus, sí, tenés no, 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 razón. sanguíneo era el perro. Mala No sé mía. si lo dije, no sé si lo dijiste vos o yo, pero... No sé, pero bien, esto para que no escriban cualquier cosa, por ahí se nos pasa. Sí, Ujú, las zonas sucias, eh, bueno, entonces, eso de acuerdo a la epidemiología se diría, porque hay algunos lugares donde va a estar ujú. la garrapata y donde va a estar el parásito, sería la babesia o la anaplasma, y hay lugares donde Sí. no, y hay lugares donde estamos ahí. Por ejemplo, Córdoba, que estamos ahí. Bien. Ujú. Eh, Aparte de eso, tenemos varias cosas interesantes, como por ejemplo lo que es el diapausa. Ay, no me acuerdo qué es. Espera, ¿cuál dijiste? El diapausa se llama. Diapausa. No me acuerdo, no, te soy sincero, no, no lo recuerdo. Ya me puede llegar a Vamos salir un armando entre rato, pero todos. no, no me acuerdo. Vamos armando, no, porque esto, así como lo tengo, lo vamos a ir armando entre todos. El Ujú. diapausa en realidad es como una manera de frenar el ciclo, en ser de la larva, para esperar que las condiciones ambientales sean favorables. Claro, eh, o sea, técnicamente es para esperar, cuando no, el ambiente no está ayudando, frena fisiológicamente lo que está haciendo y sí, sí, espera que el ambiente lo vuelva a ayudar y en sí ahí sigue el tema del ciclo de la larva. ¿Tá? claro, Esto claro. es, sí, baja actividad o inactividad fisiológica. O sea, Como algo una, que, como una sí, hipobiosis para parásitos externos. Claro, claro, sí, claro, está bueno, está claro. bueno. Ujú, ujú. Dicho de otra manera. Es lo mismo, sí, hipobiosis, en realidad sería interno hipobiosis. Sí, 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 por supuesto, seguro. Pero bueno, digamos, seguramente a los fines del ciclo buscarán lo mismo, ¿no es cierto? Esperar condiciones más favorables. Che, Bien, acá una perfecto. pregunta que me hicieron, si los mismos parásitos afectan a bovinos y equinos, no, son especies distintas de parásitos. Bien, ¿Ok? bien, bien.
Es aplicable a insectos, apareció. Bueno, en cuanto, ¿qué otras cosas dijeron que eran interesantes? Primero, pueden haber parásitos, los parásitos generalmente, lo que sí, o sea, tenemos diferentes ciclos, hay ciclos de todo tipo, pero hay veces que los parásitos se pueden situar no solamente en intestino, ¿tá? Sino que en otros lados. Ujú, Entonces, ujú. una de las cosas que les llamó mucho la atención es que no todos los parásitos están en el intestino, sino, como ya estuvimos hablando, por ejemplo, hay en riñón, también puede abrir en corazón, también pueden llegar a pulmón, ¿tá? Y Ujú, a veces ujú. hasta el parásito, el adulto, vos lo tenés en el intestino liberando huevos, pero antes tuvo que haber pasado por pulmón, por ejemplo. Sí, 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 sí. ¿Te acordás del ciclo de los? ¿De cuál? ¿El ciclo de los? ¿Alguien se acuerda? Lo Sí. es una A ver, si- sigla, no sé. creo que es una sigla, sí, tengo entendido que es una sigla. A Y ver si creo alguien que se sé a acuerda de qué eso. te referís. ¿Eh? Creo que sé A a ver. qué te estás refiriendo. Pero dale, dale, largue. No, no, pero a ver si a alguno se le ocurre o si, total, tiralo, si no, es obvio que te A puede ver, equivocar. fasciola hepática. Bueno, fasciola hepática. Bueno, ese es La un mundo fasciola distinto, hepática. totalmente distinto, ¿no? Fasciola hepática no hablamos nada y tiene un comportamiento bastante más complicado, es bastante más difícil de manejar que los otros parásitos. Claro, sí. Ujú. La fasciona hepática, estuvimos hablando de un montón de parásitos. La fasciona hepática se da, es un tremátodo, se tiene formita de hoja, y el Ujú. adulto se encuentra en el hígado, ¿tá? Y libera los huevos. Desde ahí van por bilis y se va por intestino los huevos, ¿no? ¿Estoy mal? No, perdón, estaba leyendo los comentarios y no te escuché, vamos de vuelta. Adulto, el adulto se encuentra en el hígado de la vaca y por bilis se van los huevos y se Sí, sí, van, sí, sí, sí. desemboca obviamente la bilis, va a desembocar en el Sí, intestino y termina defecando. los huevos salen por materia fecal, correcto. Perfecto. Eso. Eh, lo interesante de la fasciola hepática, que es un parásito que se encuentra en animales que generalmente tienen, comen pasto cerca de los arroyos, es que necesitan un huésped intermediario. Sí, cuidado con eso que están diciendo que hay larvas en hígados, inmaduros en conducto y todo. Cuando las parasitosis son intensas, hay adultos y larvas, y, o sea, digamos, inmaduros en cualquier lado. Depende también, Sí, hay fasciolómulos en cualquier lado cuando las infestaciones son intensas. Incluso yo he visto en intestino, y no tengo fotos para comprobárselo, pero una vuelta lo charlamos en la cátedra y bueno, con una infestación masiva de un montón de fasciolómulos, hasta había en cualquier lado, había en canalículos, en hígado, en todos lados. porque técnicamente tiene que salir de intestino, es el tema. Se tiene que Tiene salir que de salir, intestino el huevo tiene que salir por y ir materia al hígado, fecal, por supuesto. Ujú. de alguna manera. No, 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 O sea, pero tiene que salir del hospedador, por supuesto, para completar el ciclo. Eso sin duda. claro, pero tiene que salir. El animal tiene que consumir un huevo de trema de la fasciola y después va a llegar al intestino y de ahí tiene que moverse, irse al hígado para hacerse adulto. ¿Está? ¿Correcto? Eso es lo que has encontrado vos. No, yo digo, digamos, no sé la explicación porque nunca lo había visto en ningún lado. Cuando las infestaciones fueron tan masivas, en un par de casos de un cliente que tuve, yo no estaba ni recibido todavía, inclusive en intestino había fasciolómulos. Yo no sé si porque no encontraban lugar en los canalículos o por qué, pero había por todos lados. ¿Me entendés? No había Sí. Bueno, solamente eh, en hígado y en conducto. Ajá. bien. Y acá, bueno, están poniendo mucho lo que es el huésped intermedio de este parásito, que es un caracol. Ujú. Por Exacto, eso se da en lugares donde... Limnea Beatrix acá en Argentina es el hospedador intermediario. Creo que no hablamos de esa clasificación, que hay parásitos de ciclo directo e indirecto. Dale, lo vamos a hacer así, lo vamos a hablar medio... Esto es lo último que nos queda. Y es Sí, algo básico que lo vamos a y es tratar otra, de ir hablando y como es para otra clasificación que tendríamos que haber dado al principio. Hay parásitos de ciclo directo, o sea que se desarrollan en distintos animales, pero de una misma especie. Y Ujú, hay parásitos de ciclo indirecto que necesitan una especie distinta a la cual en la que está el adulto para poder desarrollar sus formas intermedias. ¿Ok? ujú. Entonces ahí tenés Sí. dos tipos. El ejemplo que decíamos ahora es un parásito indirecto, la fasciola, que el adulto está en bovinos o bovinos o en otros animales, y el hospedador intermediario, un caracol de género Limnea. Y después tenés parásitos de ciclo directo, como los nematodes, por ejemplo, que de una vaca van al ambiente
y suben a otra vaca, no suben a otra especie animal. ¿Ok? Claro, El amón, cuscoperias, tartáceas, un montón. Los eso es cestodes, por importante. ejemplo, son indirectos. Claro, eso es importante en cuanto a lo que es el ambiente, ¿está? Porque si no se encuentra ese huésped intermediario, no se va a encontrar el parásito. Y ¿Ah? No, por entonces, supuesto. Entonces es una forma más de modificar, digamos, de cortar el ciclo. Si esa, en el caso de Fasciola es extremadamente difícil porque es un caracol que está en todos lados. Pero si el hospedador intermediario fuera fácil de eliminar, sin el hospedador se corta el ciclo. perfecto. Más o menos, creo que, yo no sé si tenés algunas curiosidades más para poner, para decir. Sí, tengo una que me dijeron, ¿cuál es el parásito más grande? Mirá, yo estaba a punto de decir también Dioctofima renale, me dijeron, bueno, después me hicieron acordar de las teñas también, hay teñas que miden muchos metros, ¿no es cierto? Son Sí. mucho más largas que un Dioctofima renale. Así que yo diría Ujú. que las teñas, no sé si mis compañeros ahí de la cátedra tienen alguna opinión, alguna otra que conozcan, pero en general las teñas son los parásitos más largos. Sí, pueden ir poniéndolo ahí. Para mí, yo creo que las tenias, la famosa lombriz solitaria en humanos, ¿no? No sé cómo se Ujú. llama, ¿no? Quienes nos estén siguiendo, lo Ah, mejor que sea. el humano es Taenia saginatum, pero digo Ah, la tenia, no, bien. pero en general la gente en el campo le dice lombriz solitaria a cualquier tipo de cesto, me imagino, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Qué tan ¿Qué tan largo? largo? Bueno, Metros. Ajá. bien, tenias, ditiofima. ¿Tenés alguna curiosidad más? Yo, a ver, yo te digo, a ver si hay algo. Dale. Bueno, sí, más que nada, también una de las cosas que decían que les había interesado mucho de los parásitos es que algunos no necesitan no necesariamente necesitan de que haya un macho y una hembra, sino que pueden ser, ¿cómo sería? Oh, Vos decís, espera, dos cosas. Vos decís partenogenéticos, esos son algunos claro, insectos nada más, claro. no es el caso de los parásitos hasta donde yo sé. No, Partenogenético no, significa que los óvulos que los óvulos pueden dejar descendencia sin un espermatozoide. Yo a los parásitos creo que no. Creo que no sé si hay ejemplo de parásito partenogenético. Hermafrodita, decís vos. hermafroditas, ahí Ah, está. sí, No está quería... bien, pero bueno, pero los hermafroditas también necesitan otro individuo, o sea, la cópula es cruzada con otro individuo, ¿ok? Mm, O no, bien, también puede ser sobre distintos segmentos del propio parásito, en el caso de claro. los céstodes, ¿ok? Pero tal vez decir, estrongiloides es partenogenético, es verdad, tenés razón, Sirenita. Pero no, sí, ahí lo dijeron Seba, estrongiloides. Che, pero bueno, vos decías hermafroditismo, Gastón. Bien, sí, 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 sí. Dioctofima no necesita macho, sí, Flor, pero ¿son fértiles los huevos? La verdad que no me acuerdo. O sea, pueden Bueno, desarrollar sí, un individuo a partir de esos huevos sin fertilizar. Ah, ¿es partenogenética? Fantástico. Ahí tenés otro ejemplo entonces. mano, más o menos para esto quiero ir haciendo un cierre, un pequeño cierre del vivo porque ya se nos va a terminar el tiempo. Bien. Pero, primero y principal, lo que estén viendo acá y quieren, nosotros, haz así, mano, quieren poner, van a compartir en una captura de pantalla de esto y vayan, así todos pueden terminar viendo este vivo, ¿está? Lo que sí, en resumen, tienen que saber. Los primeros nombrecitos que nombró Manu y esta clasificación termina siendo muy complicado si te los agarras así de golpe, pero si le buscas una vueltita y cómo encontrarlo en el campo, te Mira, vuelve... los nombres no son de casualidad, digamos, los nombres tienen una explicación. Por lo general describen algo, algunos describen a ciertas personas, pero otros describen alguna característica del parásito. Entonces eso me ayudaba mucho a mí para memorizar, para estudiar el nombre, ¿me entendés? Traten de buscarle el significado, que de hecho en Google y en los libros están, y eso puede llegar a ayudar mucho. Sí, aparte no se vuelvan locos porque por ahí cuando lo ven la primera vez se los van a tratar de tragar de memoria y se los van a olvidar el otro día y después cuando Ah, vuelvan a ver la obviamente. enfermedad, cuando lo van a ver 20 veces a cada parásito se lo van a acordar. Ujú, ujú. Bien, en Pero cuanto bueno. a eso, sí, Manu, este vivo va a quedar grabado creo que en tu perfil, Sí, ¿está? esto queda 24 horas, después queda en mi canal de YouTube, así Sí, que creo que lo conocen así todos que o la mayoría. Ben Manuel Martínez, mi canal de YouTube, y si no, bueno, en mi perfil, obviamente, durante 24 horas.
¿Cuándo lo vas a subir a este vivo? ¿Lo vas a subir a coso, a YouTube? Mañana a las 22 horas, a las 10 de la noche, lo subimos y lo subimos en vivo aparte, o sea, vamos a estar con Gastón, si hay Claro. alguna otra duda, vamos a estar contestando en el chat, va a ser el video de hoy, pero contestando en vivo en el chat por si hay alguna curiosidad, y de paso todas las otras cuestiones que quedaron acá dando vuelta, alguna otra pregunta o duda, la contestamos ahí. Claro, algo que les voy a aclarar que yo no sabía, yo me enteré hace poco, o sea, me enteré con los otros videos. El tema de YouTube, cuando subís videos, podés subirlos en vivo, ¿está? Entonces, Exacto. mientras te va subiendo el vivo, igual que acá está como en vivo, te va activando un chat. Entonces nos permite a nosotros subir este vivo en vivo e ir chateando nosotros dos con ustedes. Entonces, este chat lo vamos a armar en YouTube mañana a las 10 de la noche, nos vamos a sentar todos y vamos a seguir comentando sobre esto, ¿está? Las dudas que quedaron o las dudas que nos nazcan a nosotros y ustedes nos pueden ir ayudando también. Vale, genial. Perfecto, gente. Nos quedamos, creo que nos queda 30, 40 segundos, nos debe quedar. Así Un que minuto. espero que les haya servido y bueno, yo aprendí un montón, así que muchísimas gracias. Bueno, muchachos, gracias por todo y estamos en contacto. Perfecto, no se olviden de compartir esto en sus historias, nosotros obviamente ya hicimos así y no se olviden de compartirlo, así nosotros ahora vamos a estar compartiendo todas las historias que nos etiqueten. Así que saludos Chau, y aquí le va a tener un parasitología ahora. suerte.